Hola, mi nombre es José Luis Peralta, estudiante del quinto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy estaré haciendo la clase de infecciones osteoarticulares. Los objetivos son definir, clasificar y conocer el plan diagnóstico de las infecciones óseas y de las infecciones articulares según sus características. Y finalmente poder definir el tratamiento según las características semiológicas de las infecciones osteoarticulares. Este es el índice. Vamos a ver primero osteomielitis y después la artritis infecciosa, viendo la introducción, la etiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y por último la evolución y las complicaciones. Primero tenemos que definir cómo es un hueso y cómo funciona un hueso, ¿no? Eh, Vemos que un hueso largo presenta tres partes fundamentales, ¿no? La diáfisis, de manera anatómica, la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. ¿Ok? Entonces vemos que anatómicamente se va a separar de esta forma. Después el hueso se separa por partes o por capas, ¿no? Vemos una envoltura, una recubierta que viene a ser el periósteo, que este va a ser un tejido proliferativo. Después vamos a tener el hueso compacto, que viene a ser denominado como la cortical, ¿no? Y después tenemos el endosteo, que va a ver básicamente las trabéculas y el hueso esponjoso. ¿Ok? Vamos a ver también que dentro del hueso está la médula ósea amarilla y la médula ósea roja, ¿no? Y que en cada lado del epífisis se encuentra este cartílago articular, donde va a estar en contacto con la sinovia misma, ¿no? Y con otra articulación. Ahora, tenemos que determinar tres momentos importantes digamos, del desarrollo óseo. Tenemos en consideración que cuando uno es un feto, predominantemente el hueso no está calcificado, básicamente es un cartílago. Y a medida que vamos desarrollándonos, eh, este hueso viene a calcificar y se viene a compactar. Ahora, antes del año hasta los 18 meses, vemos que la diáfisis está calcificada y la epífisis no. Y existe algo que se llama la placa epifisiaria, donde va a haber este cartílago de crecimiento que tanto conocemos, que va a permitir el crecimiento de los huesos largos y poder desarrollar la estatura, ¿no? Y el largo maduro de los huesos. En esta placa epifisiaria va a haber lo que son los vasos transepifisiarios, que van a poder conectar la diáfisis a la epífisis. Y la epífisis, además, tiene irrigación por las arterias de la articulación y por las arterias de los músculos circundantes, ¿no? Ahora, cuando uno cumple los 18 meses, y esto va a durar hasta la adolescencia, que en promedio es hasta los 14 años, va a haber este cartílago de crecimiento y va a haber un crecimiento un poco más agresivo. Entonces, para esto, la placa epifisiaria va a haber, digamos, una eliminación de los vasos transepifisiarios, lo que va a cortar la comunicación de la diáfisis con la epífisis y viene a producirse, digamos, si hay una infección en la diáfisis, se mantiene la diáfisis, mientras que una infección en la epífisis se mantiene en la epífisis. Y esto puede ser bastante peligroso debido a que si hay una infección en la epífisis, puede esta destruir el cartílago y frenar lo que es el crecimiento óseo. Cuando uno ya es adulto, el cartílago de crecimiento, como sabemos, se calcifica y viene a ver este rezago de la línea epifisiaria, donde es un remanente básicamente eh, del cartílago de crecimiento, ¿no? Y va a existir una comunicación directa entre la epífisis y la diáfisis, por lo que en un adulto un foco diafisiario puede tranquilamente pasarse a un foco epifisiario, ¿no? Entonces es
primordial que nosotros tengamos esto en consideración para lo que es una osteomielitis o una artritis séptica, ¿no? La osteomielitis es la presencia de un foco séptico intraóseo o intramedular que está localizado, o puede ser la presencia de múltiples focos sépticos diseminados a lo largo del hueso. Ahora, este afecta al periósteo, la cortical, la médula ósea y otras estructuras anexas como músculo, grasa, piel, etc. Ahora, la clasificación por etiología viene a ser piógenas o inespecíficas y las no piógenas o específicas. Las piógenas o inespecíficas van a producir un cuadro general. Todas van a compartir el mismo cuadro y ninguna va a estar diferenciada, ¿no? Tenemos el Staphylococcus aureus, el estreptococo y entre otros. Esta viene a ser predominantemente polimicrobiana, mientras que las no piógenas o las específicas van a producir un cuadro específico y, digamos, va a haber síntomas patognomónicos de cada infección. Por ejemplo, la tuberculosis, la sífilis, la candidiasis y la fiebre de Malta. También existe la clasificación por curso de enfermedad, donde puede ser una osteomielitis aguda antes de las 2 semanas, subaguda de las 2 a 4 semanas y crónica más de 4 semanas. Pero básicamente la crónica se define por la presencia de la osteonecrosis. En alguna literatura van a encontrar que la crónica se define como más de 3 meses, pero todas comparten la característica de que ya se puede llamar crónica desde que existe osteonecrosis. Ahora podemos ver este gráfico donde de un pequeño absceso, por ejemplo, este absceso se podría determinar que es subperióstico, porque está antes del periósteo, va a crecer y va a empujar el periósteo, a lo largo que también va a producir, digamos, este, esta fuerza hacia la cortical, y va a empujar tanto el periósteo como la cortical. Y finalmente va a producir esta lesión que se llama secuestro, donde por una presencia de una falta de irrigación de esta zona, va a haber una necrosis avascular, ¿no? ¿Cómo se determina? Y puede realizarse también una filtración de este absceso hacia afuera del periósteo hasta fistulizarse y salir por la piel, la pus. Las vías de diseminación de la osteomielitis viene a ser la hematógena, que es más predominante en pediátricos y es la que más se presencia en todas las edades, y acordarse de la placa epifisiaria, ¿no? Que esta cierra a los 18 meses y va a separar los dos focos, ¿no? El foco epifisiario del metafisiario. Vamos a ver que también existe la diseminación por contigüidad. Por ejemplo, en una úlcera de un paciente diabético, puede esta úlcera en la piel expandirse la infección hacia lo que es el hueso y producir una osteomielitis. Vamos a ver que existen estas dos vías que se denominan inoculación directa, donde existe un trauma y básicamente el hueso se infecta, ¿no? Porque es una herida contaminada. Y también una vía de diseminación postquirúrgica porque se pone una prótesis y la prótesis se infecta. En la etiología vemos que según grupo etario vamos a ver un organismo más frecuente. Todas estas comparten que el organismo más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿no? Y pueden variar en algunos grupos etarios los diversos organismos. Ahora, en la osteomielitis vamos a ver lesiones fundamentales, que son tres: la supuración, el secuestro y la reacción perióstica, ¿no? Vamos a ver que estas tres lesiones que pueden leer en estos cuadros, donde se sintetiza básicamente en qué consisten, se van a dar se van a dar las tres de manera simultánea. Y nosotros tenemos eh, que ver cuál es la solución digamos, de estas lesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven acá la reacción perióstica, nosotros vamos a acabar lo que es este proceso
si eliminamos lo que es el secuestro y eliminamos lo que es la necrosis. Después vamos a ver más el tratamiento y vamos a poder ver que el hueso va a detenerse la destrucción y la proliferación de los microorganismos. Ahora, importante, ¿no? La clínica. ¿Cómo vamos a ver la osteomielitis? Primero, en la entrevista, el paciente va a referir un dolor intenso espontáneo que aumenta con el movimiento. Hay que caracterizarlo, hay que ver desde cuándo lo tiene y qué agrava esto, ¿no? En caso de sospechar un foco metafisiario, el dolor va a ser circunferencial a la zona, ¿no? Por ejemplo, el paciente va a decir que le duele la pierna a lo largo de toda esa circunferencia de la pierna, ¿no? Después preguntar si el dolor también está en otras regiones, sobre todo en las articulaciones, porque nos podría decir que una osteomielitis ha progresado a una artritis séptica, ¿no? Después caracterizar los síntomas generales de infección, sensación de alza térmica, pulso acelerado, los escalofríos, entre otros. Preguntar también por traumatismos, infecciones recientes, enfermedad vascular, cirugías y otra fuente etiológica directa, ¿no? Para poder siempre ver cuál es la producción, ¿no? Cómo es que se ha producido la osteomielitis. Después caracterizar las funciones biológicas, por ejemplo, va a haber un insomnio por el dolor, el paciente se va a levantar, va a haber hiporexia, el paciente no va a querer comer, va a haber un aumento de la sed, va a haber irritabilidad, sudoración nocturna y va a haber variación del peso. En el examen físico, vamos a ver que primero vamos a inspeccionar y después vamos a evaluar, no es necesario más. Vamos a ver 5 signos de inflamación local, que son la eritema, el hinchazón, el aumento de temperatura, dolor a la palpación y la pérdida de la función, ¿no? Que va a haber dolor en movimiento pasivo y activo también. En el progreso de la enfermedad puede fistulizar el absceso y vamos a ver una lesión cutánea donde va a supurar y también va a supurar con grasa. Y en algunos pacientes vamos a poder ver infección de estructuras anexas, por ejemplo, eh, infecciones o abscesos en tejido celular subcutáneo, abscesos, eh, por ejemplo, úlceras en la piel, etcétera, ¿no? Todo esto tenemos que caracterizarlo bien. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales cuando evaluamos una osteomelitis? Hay que plantear que sean un diferencial las lesiones tumorales, las enfermedades reumáticas, el dolor de crecimiento, que es algo normal en, digamos, la población pediátrica, y también la artritis séptica, ¿no? Sobre todo en dolores epifisiarios, hay que separarlos de la artritis séptica, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la osteomielitis? Es un diagnóstico principalmente clínico que tiene que ser respaldado por un diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imágenes, y vamos a ver, ¿no? Que el hemograma va a haber leucocitosis, desviación izquierda, y vamos a ver que sí o sí tiene que, no, no sí o sí, pero puede haber predominantemente los leucocitos más de 11.000 y la desviación izquierda es que los no segmentados están más de 5%. Tenemos que ver un volumen de segmentación globular elevado, que este es sensible pero no específico de la enfermedad. Vamos a ver que también el PCR, proteína C reactiva, está elevada, ¿no? El hemocultivo tiene bajo rendimiento y el mejor criterio diagnóstico es la biopsia de hueso, ¿no? Y esta se realiza en los casos donde en las radiografías no vemos, digamos, una imagen, ¿no? También resaltar que los hemocultivos tienen que ser 2 a 3 hemocultivos para poder tener mejor rendimiento, y esto es muy importante, ¿no? Ahora, el principal apoyo, digamos, de exámenes auxiliares va a venir a ser la radiografía, donde vamos a poder ver ciertas lesiones correspondientes al tiempo de la enfermedad, ¿no? En las primeras 24 a 48 horas se observan edemas de partes blandas y pérdida de los planos, ¿no? Vamos a ver alteración de, a lo largo de la radiografía, ¿no? Por ejemplo, un volumen mayor en tal zona que no corresponde, ¿no? Entonces va a perderse el plano normal. Ahora, en los 7 a los 10 primeros días se pueden ver lesiones osteolíticas, ¿no? Va a verse, por ejemplo,
lesiones donde el hueso parece como si se hubieran comido el hueso. Ahora, de las 2 a 6 semanas hay destrucción progresiva del hueso cortical y medular con un aumento de la esclerosis que indica neoformación, ¿no? Que hemos visto en las lesiones fundamentales, ¿no? De la osteomielitis. Ahora, de 6 a 8 semanas vemos secuestros que indican áreas de hueso necrótico y el secuestro que se rodea de involucro denso. Esto se ve más en niños y jóvenes, ¿no? En adultos no se va a ver muy bien. La gamografía de una infección va a aumentar la captación de galio. Esta se realiza, bueno, en nuestro medio no se realiza tanto, pero se puede realizar. La ecografía nos va a permitir evaluar las partes blandas anexas como posible, eh, digamos, inicio de la infección y también nos va a permitir en algunos casos ver el periósteo engrosado y elevado. Esto no es muy frecuente. Y sobre todo la resonancia magnética, vamos a ver que es un apoyo diagnóstico muy bueno porque las lesiones se van a ver antes. Es más sensible y específica que la radiografía y esto se prefiere, por ejemplo, en la osteomielitis vertebral. Ok, entonces, por ejemplo, acá vemos una radiografía, tenemos que ver mínimo dos incidencias, ¿no? Vamos a verlo, tenemos que evaluar esto, buscar esto, edemas de partes blandas, osteopenia regional, periostitis, lisis focal o pérdida de la cortical, y puede haber hasta un festonado endostial, ¿no? Vemos, por ejemplo, este caso, que es un paciente varón de 40 años que se clava una espina en el pie izquierdo, ¿no? Entonces, esta es la imagen de que el paciente viene a los 3 días de clavarse la espina, ¿no? Que le duele el pie, menciona. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, no podemos ver nada. Y cuando repetimos esta radiografía a los 14 días, vamos a ver, por ejemplo, si aquí se ve, la lesión osteolítica del cuarto metatarsiano, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en comparación, esta parece como si lo hubieran mordido, ¿no? La cabeza del metatarsiano, donde se va a ver la lesión osteolítica, ¿no? En esta segunda radiografía, una paciente mujer de 15 años con una laceración lateral en la pierna izquierda de hace una semana y que refiere un dolor intenso hace un día, ¿no? En la pierna izquierda. Vemos, por ejemplo, la primera radiografía donde se puede ver algo, ¿no? Vamos a verlo. Que en esta zona, acá por ejemplo vamos a ver la diferenciación, que es una paciente mujer y parece acá, por ejemplo, si se esclerosa esta zona, ¿no? Acá hay una pérdida también de la continuidad, si vemos, ¿no? Vemos como si también esta parte del hueso estuviera una lesión lítica, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta no es la forma normal de lo que es la epífisis de la tibia, ¿no? Que veríamos normalmente, por ejemplo, como en este lado, donde es más regular la forma, ¿no? Y bueno, en la imagen lateral no se puede apreciar mucho. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que iniciar con antibióticos de amplio espectro, menores de 5 años, inmunosupresión, la cloxacilina más la cefotaxima, o en vez de cefotaxima, una ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, ¿no? Todos endovenosos, no se recomienda la administración directa, ¿no? De lo que sería los antibióticos. Vemos, por ejemplo, estos esquemas. Ahora, la cirugía, vamos a ver los siguientes casos, ¿no? En la osteomielitis crónica, siempre se tiene que hacer cirugía por la presencia de necrosis ósea, ¿no? Tenemos que eliminar la necrosis ósea. Después, cuando no responde al tratamiento inicial de la osteomielitis antibiótico, tenemos que realizar también cirugía. En una infección grave que compromete estructuras importantes, por ejemplo las vértebras, tenemos que realizar cirugía para eliminar el foco infeccioso y una infección que pone en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, en un caso séptico, ¿no? Los procedimientos incluidos son drenaje de abscesos, debridamiento extenso de tejido infectado y necrótico y la estabilidad de la fractura, ¿no? En caso cuando se retiran los abscesos y el debridamiento de tejido. ¿Cuáles son las complicaciones de la osteomielitis? Y la evolución. La evolución, básicamente, una osteomielitis aguda va a dar una osteomielitis crónica y o una sepsis. Las complicaciones, vamos a ver fistulización al exterior,
fracturas patológicas, artritis séptica, sepsis, deformidades y asimetría, alteración del crecimiento, ¿no? Y malignización del trayecto fistuloso hacia un carcinoma epidermoide. La artritis séptica es básicamente, como dice su nombre, es la presencia de un foco séptico intraarticular. Acá vemos una imagen, por ejemplo, de una artritis séptica de rodilla, ¿no? Donde presenta también una fistulización hacia afuera, donde supura pus con grasa. ¿Cuál es la clasificación? Eh, las piógenas o inespecíficas, como hemos mencionado, y las no piógenas o específicas, que son las mismas que la osteomielitis, ¿no? Comparten esta clasificación. Y también por curso de enfermedad, que viene a ser agudo y crónico. La etiología es muy diversa en la artritis séptica. Vemos que predominantemente es Staphylococcus aureus, pero hay un cambio, por ejemplo, en los pacientes con prótesis, donde el Staphylococcus aureus no viene a ser el primero, sino viene a ser el segundo, y viene a ser el primero el Staphylococcus epidermidis, el que se presenta en las prótesis, ¿no? Ahora, ¿cuál es la patogenia? Vamos a ver que inicia con una fase serosa, ¿no? De exudación serosa, varios polimorfonucleares, proteínas elevadas, líquido turbio, etcétera. Y la sinovial actúa como barrera de infección durante las primeras 24 horas, ¿no? Después viene a ser una fase purulenta donde va a haber la invasión leucocitaria, el derrame pierde su capacidad bactericida y se transforma en un buen medio de cultivo. Se empieza a formar el empiema articular. La fase flemonosa, donde los polimorfonucleares muertos liberan proteasas, va a haber una destrucción del cartílago articular, se necrosa la cápsula y hay fistulización. Acá se va a formar el flemón capsular. Y por último, la fase final es la osteoartritis, que la infección va a ir hacia la epífisis del mismo hueso donde está la articulación, ¿no? Ahora, hay que separar estas, digamos, son cuatro fases, hay que separarla de dos en dos, ¿no? Las primeras dos, si se detiene la infección en ese momento, no va a generar secuelas, mientras que la fase flemonosa y la osteoartritis van a producir una anquilosis ósea. Y predominantemente eh, donde se va a intervenir más es en en la fase flemonosa. Y vemos que la mayoría de pacientes con artritis séptica van a producir como que secuelas, ¿no? Va a haber dolor articular, etcétera. ¿Cuál es la clínica? La anamnesis es lo mismo, tenemos que ver un dolor intenso, espontáneo, monoarticular, que aumenta con el movimiento. Lo mismo caracterizar los tiempos y los agravantes. Después, los síntomas generales de infección, sensación térmica, pulso acelerado, escalofríos. Preguntar por posible etiología, traumatismos, enfermedades de transmisión sexual es importante para ver si hay una posible infección de gonococo, contacto con tuberculosis y cirugías, ¿no? Sobre todo digamos, las prótesis, ¿no? Las funciones biológicas son las mismas. El examen físico, tenemos que ver la inflamación, los 5 signos de inflamación. Vamos a ver que si se realizan maniobras especiales, puede identificarse derrame articular, por ejemplo, en la rodilla, hacer el signo de la tecla o el signo de la oleada, ¿no? Y en algunos pacientes se puede observar infección de partes blandas u osteomielitis, ¿no? Los diferenciales, ¿cuáles son? Enfermedades reumáticas, osteomielitis, el mismo dolor de crecimiento como vimos que es normal, o las neoplasias. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las artritis sépticas? Es un diagnóstico principalmente clínico, tiene que ser respaldado por un diagnóstico laboratorial, que es casi similar al de la osteomielitis, donde vamos a ver el BCG elevado, que es sensible pero no específico. El PCR también no se menciona antes, pero es un poco más específico que el BCG. Después vemos que el hemocultivo, en este caso, eh, tiene bajo rendimiento también, entonces tienen que hacer 2 hemocultivos por lo menos. Y es muy importante aquí el análisis del líquido sinovial. Se tiene que hacer una artrocentesis, donde el líquido sinovial va a darnos estas características, ¿no? Más de 50.000 leucocitos, más del 80% de las células que se ven son polimorfonucleares. La glucosa baja va a ser menos del 60% de la sérica.
Y el aspecto es importante, ¿no? Va a ser un color amarillo o un aspecto purulento. Después vemos que las imágenes, principalmente la radiografía, nos va a dar derrame articular. Vamos a ver el derrame articular en la radiografía. Y en la fase final vamos a ver la osteopenia periarticular, ¿no? Y la destrucción del cartílago y el pinzamiento articular. ¿Qué se refiere al pinzamiento articular? Es la reducción del espacio articular. Vamos a ver menos espacio articular que el que debería haber, ¿no? Que esto es ya viene a ser una secuela. Ahora, en la fase serosa no se observa alteración de la radiografía, por lo que viene a ser un poco más, bueno, viene un poco a distraer un poco en lo que es el diagnóstico, ¿no? La gamografía, también si se realiza la gamografía vamos a ver un aumento de la captación de galio en la imagen. La ecografía viene a ser la imagen que también se realiza bastante para poder observar el derrame articular o la cantidad de, eh, digamos, líquido sinovial presente en la articulación. Y lo mismo también en las resonancias magnéticas, donde las lesiones se van a ver mucho más precozmente, donde vamos a poder ver las estructuras cartilaginosas mejor, es más sensible y más específico. Y este ya nos permite ver, por ejemplo, si es que hay destrucción del cartílago o si hay una necrosis de tejido. ¿Cuál es el tratamiento en adultos? Es mejor iniciar con antibióticos de amplio espectro y después un cultivo antibiograma para cambiar a un dirigido, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver los esquemas correspondientes a los patógenos que se piensa o que han salido en lo que sería la artrocentesis. Y ese es el tiempo que vamos a tratarlos, ¿no? Puede empezarse con endovenoso y después cambiar a lo que es un tratamiento oral dirigido. Por ejemplo, la no gonocócica se separa de las demás porque, por ejemplo, vamos a tratarla de 4 a 6 semanas. La gonocócica viene a ser 7 días y, por ejemplo, en pacientes con prótesis articular va a durar varios meses el tratamiento. En niños es diferente, por ejemplo, vamos a realizar el mismo esquema, ¿no? Amplio espectro y después dirigido, pero vamos a separarlos en dos poblaciones, ¿no? Menores de 3 meses y neonatos va a ser, si es que hay una probabilidad de un Streptococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Porque si es, creo que hubo un error, es al revés, si es improbable, vamos a hacer fototaxime cefasolina. Y para los mayores de 3 meses hasta los 14 años, cefasolina sola. Y si el MRCA es probable, vamos a iniciar con vancomicina y cefotaxime, ¿no? Después, ¿cuál es el tratamiento? También concomitante, tenemos que hacer una artrocentesis terapéutica, ¿no? Todos los pacientes con derrame articular se les realiza al momento del análisis del líquido articular, digo, la muestra, para sacar la muestra del análisis del líquido articular, se tiene que sacar una cantidad específica, ¿no? Para poder disminuir digamos, el aumento del volumen de la rodilla o de la articulación que se esté evaluando. Después, la cirugía, ¿cuándo está indicada, ¿no? Ahora, en una articulación prostética, siempre se realiza cirugía. Cuando no hay respuesta a tratamiento en la artritis séptica, los antibióticos, se tiene que intervenir para realizar el debridamiento requerido, ¿no? Ahora, la infección grave que compromete estructuras importantes como la osteomielitis, por ejemplo, en una articulación intervertebral, también tiene que intervenirse porque compromete, por ejemplo, la médula, ¿no? En ese caso. Y una infección que pone en riesgo la vida del paciente, que por ejemplo, una infección causante de una sepsis generalizada. Ahora, los procedimientos que se incluyen son debridamiento por artrotomía, artroscopía, eliminación de prótesis con o sin cambio de pieza prostética y la artrodesis, que básicamente es la fusión de estos dos extremos óseos y con pérdida, bueno, básicamente va a hacer que se pierda esa
articulación. ¿Cuáles son las complicaciones y la evolución de la artritis séptica? La evolución es que si esta no se trata a tiempo, la artritis séptica aguda va a producir predominantemente una sepsis generalizada y o va a producir una artritis séptica crónica. Las complicaciones son la destrucción del cartílago de crecimiento en niños y consecuente alteración del crecimiento, una sepsis generalizada, una osteomielitis por diseminación al hueso adyacente o una artritis degenerativa. Esta es la bibliografía usada para la clase. Espero que haya sido de ayuda y está mi correo si tienen alguna duda adicional en la que les pueda apoyar. Que tengan buen día.